presentes aquí. Ellos están teniendo su clase por la tarde. La razón, hermanos, es porque estamos estudiando el tema de los ancianos y de los diáconos. Bueno, ahorita estamos estudiando más bien sobre los ancianos. Paulatinamente iremos, hermanos, estudiando también el asunto de los diáconos. Pero el propósito, hermanos, pues de este estudio es precisamente que Dios nos ayude a que en el futuro, no muy lejano, podamos llegar a tener el gobierno que Dios quiere dentro de la iglesia. Así que hemos estado platicando, hermanos, sobre esto. Vimos primeramente cómo en todas las cosas de la vida se necesita que haya un liderazgo. Esto ya lo hemos platicado bastante. Tanto en los niños se puede ver que siempre hay quien está liderando a los demás. Obviamente en los trabajos también siempre hay alguien que está al frente de todo. Una de las muestras más palpables es que, por ejemplo, siempre hay los países tienen un presidente y ese presidente es el líder de la nación, aunque no nos guste, ¿verdad? Y aunque le pongamos muchas cosas en Facebook, sin embargo, sigue siendo el presidente de la nación y él es, pues, el líder. Así que hay un tipo de liderazgo que es útil para toda actividad humana. El Nuevo Testamento nos habla de ello, nos da habilidades, nos puede ayudar en cualquier tipo de liderazgo que ejerzamos. Jesús es el líder más importante que podemos encontrar en la Escritura. Su trabajo que él ha hecho a través de todos los siglos, pues nos enseña, hermanos, cómo él es un gran líder. Dios, a través de su libro, entonces nos enseña cómo debe ser el liderazgo que hay en la iglesia. Y hablábamos de esto ya bastante. El trabajo de los ancianos es uno de los más importantes en el mundo. Protege como un pastor al rebaño que es la iglesia. Es un trabajo realmente grande el que ellos realizan, especialmente porque este trabajo ha sido diseñado por el Creador. Él es el que ha puesto cómo debe de ser el liderazgo que debe haber en la iglesia. También hablamos de la posición del presidente de cualquier nación, que aunque pudiera ser muchísimo más importante que el trabajo de un anciano en una congregación, lo cierto es que todavía es más importante el trabajo de un pastor, de un anciano, de un obispo dentro de la iglesia, que el que hace el presidente de una nación. El presidente de una nación se encarga de cuidar físicamente a sus conciudadanos, mientras que los pastores, los ancianos, los obispos lo hacen con las almas de las personas. Por tanto, es un liderazgo espiritual que protege las almas y que especialmente está dirigiendo a las almas a que puedan alcanzar el cielo. También hablamos de que la iglesia asegura su permanencia por medio de un liderazgo adecuado. Jesús nos ha dicho cómo debe ser ese liderazgo y Él tiene la capacidad, hermanos, porque Él es el creador de todo, Él tiene toda la autoridad y no debemos de ser arrastrados por diseños diferentes. Luego nos quedamos aquí, hermanos, platicamos también bastantito de esto la semana pasada. Los que quieren ser ancianos necesitan algún conocimiento bíblico básico para entender cuál es el liderazgo adecuado. Si alguien no tiene el nivel de conocimiento bíblico, no tendrá el nivel de un buen líder, al menos no de un buen líder en cuanto a la Escritura. Las cualidades bíblicas están por encima de las cualidades de cualquier líder ordinario. La Biblia está llena de ejemplos, buenos, malos, grandes, pequeños. Por ejemplo, también tenemos que decir que la habilidad de liderazgo bíblico es aprendida por medio de la Escritura. Hay características personales que los individuos pueden tener, pero que no son suficientes, porque el liderazgo bíblico es diferente, se requiere un entrenamiento. Y eso, hermanos, lo que estamos estudiando aquí. Ejemplos de buenos líderes y malos líderes en el Antiguo Testamento. Moisés es un ejemplo de un buen líder. Un mal liderazgo es el de Saúl. En el Nuevo Testamento el mejor liderazgo es el de Cristo y el peor es el de Judas. Ahora hablábamos que la mayoría de las cualidades para los ancianos son estándares que debe lograr todo cristiano. Hay muy pocos requisitos que no son requeridos de todos los cristianos, como ser varón, estar casado, tener hijos, no ser neófito o recién convertido. Cada una de estas, hermanos. También el tener hijos en sujeción, hermanos. Ahora, cuando se logran los estándares estos, hermanos, entonces un hombre tiene todo lo que Dios espera para que guíe a su pueblo. Así que es una posición de doble honor, dice la Escritura,
y esto resalta el gran significado que Dios le da al liderazgo. Bueno, todo eso ya lo vimos, por eso le di muy rapidito, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito, aunque ya habíamos hablado algo, de que hay, hermanos, 3 palabras que definen la misma o el mismo oficio o la misma posición en la iglesia, y se refiere exactamente al mismo tipo de personas. Hoy hay mucha confusión en el mundo religioso con los términos que se usan, pero hay 3 palabras griegas, hermanos, 3 palabras griegas que describen el liderazgo en la iglesia, y se habla de la misma persona. Cuando usted encuentre en la Biblia palabras como ancianos, presbíteros, obispos, supervisores, superintendentes, pastores, todas se refieren al mismo grupo de personas, no hay diferencia, ¿ok? En nuestros días, especialmente la palabra pastor es mal usada en el mundo religioso. La palabra obispo también es mal usada, ¿sí? En primer lugar, porque generalmente la usan de manera singular. Hay un pastor que dirige una iglesia, o hay un obispo que dirige una iglesia. Pero en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar que haya habido alguna vez un pastor dirigiendo una iglesia. Más bien era un grupo de pastores haciendo esto. Vamos a hablar más sobre esto aquí en esta clase ahora, pero eso es lo primero que tenemos que ver. De hecho, por ejemplo, la palabra pastor que hoy se usa en el mundo denominacional definitivamente es una palabra mal usada. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nunca se habla de un solo pastor en las congregaciones, sino de pastores. En segundo lugar, porque los requisitos para ser pastores, bueno, son requisitos, hermanos, que no están cumpliendo esas personas. Por ejemplo, nosotros conocemos personas que son pastores y están solteros, cuando la Biblia dice que aquellos que son pastores deben estar casados. O conocemos pastores, personas que se autonombran pastores, que están casados, pero no tienen hijos. Bueno, la Biblia dice que aquellos que eran pastores deberían de tener hijos. O conocemos pastores que solamente ellos son cristianos, entre comillas, y sus esposas no, o sus hijos no. Bueno, la Biblia dice que para los pastores tenían que tener hijos creyentes e hijos que estuvieran en sujeción a ellos, ¿sí? Y pudiéramos inclusive encontrar algunos otros más, pero estos son los básicos. Por lo tanto, hermanos, hay mucha desinformación, pero bíblicamente hablando, cada vez que encontramos nosotros en la Biblia y ponemos, hermanos, todos esos ancianos, presbíteros, obispos, supervisores, superintendentes y pastores, porque en diferentes traducciones de la Biblia se manejan esos títulos. Sin embargo, son 3 palabras básicas. 3 palabras básicas que en nuestra Reina Valera, en nuestra versión Reina Valera, es la mejor traducción, hermanos, para esas 3 palabras. ¿Cuáles son estas palabras? La palabra griega presbúteros. La palabra griega presbúteros significa simplemente un hombre de edad, un hombre de experiencia. Y es, hermanos, de esta palabra presbúteros, de que en nuestra Biblia la tenemos traducida como anciano o como ancianos. Usted va a encontrar en la Biblia muchas veces la palabra anciano, pero no siempre va a referirse al oficio de la iglesia, pero siempre va a ser traducida de la palabra presbúteros, porque se refiere a un hombre de edad. Lo que define si se refiere al oficio en la iglesia de ancianos, primero es que esté en el Nuevo Testamento, y segundo es que el contexto esté hablando acerca del gobierno de la iglesia, ¿ok? Así que esa es la palabra primera. ¿Por qué se aplica la palabra presbúteros a, hermanos, el gobierno de la iglesia o a los que están al frente de la iglesia? Bueno, porque se supone que deben ser las personas de más edad, ¿sí? No puede ser una persona joven la que esté haciendo eso, ¿ok? Sino una persona que tiene ya la suficiente edad, suficiente madurez, como por ejemplo para cumplir los requisitos de tener hijos creyentes, para tener el requisito de tener hijos sujetos a él, para cumplir el requisito de haber podido demostrar que es un buen padre de familia, para poder, lo suficiente tiempo para poder cumplir los requisitos, hermanos, de tener un conocimiento que le permita orientar favorablemente a los hermanos. Por eso es que se usa la palabra presbítero o presbúteros y que se traduce como anciano, ¿sí? Ahora, hay mucho más, hermanos, que vamos a decir en las clases
subsecuentes sobre este asunto de los presbíteros. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que la Biblia se escribió originalmente, particularmente el Nuevo Testamento, en griego. Y hay una autoridad en materia de griego que generalmente la mayoría de los que conocen sobre estas cosas lo reconocen como el mejor traductor o el mejor para definir lo que significan las palabras en griego. Y ese es un hombre que se apellida Tyler. Si a usted le gusta tener libros y un día tiene la oportunidad de conseguir un diccionario griego que sea de Tyler, consíganlo y es lo mejor que puede haber en cuanto al significado de las palabras en griego. Hoy en día, bueno, nosotros, los que están jóvenes, tienen mucho acceso a eso porque por medio del internet, pues pueden conseguir todo eso, ¿no? Si algún día quiere saber cómo, yo le puedo decir, o Josué le puede decir que haya cosas muy buenas que podemos usar. Pero fíjese lo que Tyler dice con respecto a la palabra presbúteros. No solamente Tyler, sino también otra autoridad que es un diccionario bíblico, que es el diccionario Vine, que escribe Vine, que también, hermanos, es muy bueno, y ellos coinciden prácticamente en su definición. Mire, por ejemplo, según el diccionario Vine, dice que la palabra presbúteros en el griego significa aquellos que han sido establecidos y calificados por medio del trabajo que han hecho con la ayuda del Espíritu Santo y que han sido establecidos para tener el cuidado espiritual de la iglesia y ejercen sobre ella una supervisión. Eso es, hermano, lo que dice el diccionario Vine. En otras palabras, está diciendo que la palabra ancianos realmente significa aquellos que han sido establecidos en la iglesia para cuidar espiritualmente de ella y para supervisarla. ¿Ok? Y eso lo pone la palabra presbúteros, que parecería ser la palabra que menos posibilidades tiene de que hable de una autoridad, pero según el griego implica una autoridad. Y le voy a decir por qué. Todo el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de los ancianos de la nación, los ancianos de la nación de Israel tenían autoridad, especialmente autoridad espiritual y civil también, sobre la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Así que no es nada diferente en el Nuevo. Los ancianos tienen esa autoridad, ¿sí? Ahora, Tyler, lo otro que le decía, dice que la palabra presbúteros significa o viene bueno, que se puede traducir como aquellos que están ubicados en una posición dentro de la iglesia, y que entre los judíos se refería al Gran Sanedrín, pero entre los cristianos se refiere a aquellos que están dirigiendo a la asamblea de la iglesia, y que ellos no son diferentes de los que se establecen en la iglesia como obispos y como pastores. Eso lo dice Tyler. Entonces eso nos confirma que entonces las tres palabras se refieren a lo mismo. ¿Ok? Bueno, si usted tiene duda de eso, puede consultar eso que le digo, si de caso le gusta estudiar, y si no, pues créame, ¿verdad? Y si no me quiere creer, bueno, aquí le presto las notas, ¿verdad? Para que usted lo pueda leer. ¿Ok? Pero, hermanos, estas son las tres palabras. Ahora, la palabra que más autoridad implica es la palabra episcopo o episcopo, como usted le quiera pronunciar, ¿sí? Y significa uno que supervisa. Y generalmente esta palabra episcopo en nuestra Reina Valera se traduce como obispo, pero en otras versiones se traduce a veces como superintendente o como supervisor, ¿sí? Pero significa lo mismo. Para nuestro español de hoy, cuando hablamos de un supervisor, yo creo que todo el mundo entendemos cuál es la labor de un supervisor. Todos nosotros, bueno, hemos trabajado o trabajamos con alguien que tenemos un jefe, y ese jefe se convierte en nuestro supervisor. ¿Y qué hace ese supervisor? Pues va a checar que lo que yo esté haciendo sea lo correcto, que la labor que me ha sido encomendada yo la haga y la haga bien, ¿sí? Todos
tenemos a alguien que vigila nuestro trabajo. Bueno, esa es la idea que se da con la palabra episcopo, y por lo tanto es la que implica una mayor autoridad. Una autoridad que tiene que ver, hermanos, con ver que la iglesia esté funcionando bien, que tiene que ver con que el trabajo que cada cristiano debe realizar lo esté realizando bien. Ese es el trabajo de los obispos. Tal vez esa es una de las razones por las cuales a veces los hermanos no quieren tener, o inclusive los predicadores no quieren o no queremos tener ancianos. ¿Por qué? Porque estamos impuestos a querer hacer lo que nosotros quieramos, ¿sí? Pero cuando hay ancianos en la iglesia, el mandamiento para los cristianos es que, inclusive los predicadores, es que tenemos que sujetarnos a los ancianos, ¿sí? Esto aparentemente podría parecer difícil, pero en el terreno de la práctica realmente no lo es. Especialmente cuando aquellos que ellos están liderando, ellos están teniendo un cuidado tierno de ellos. Y en esa ternura con la que cuidan a la iglesia, los miembros de la iglesia, inclusive el predicador, empiezan a verlos a ellos como sus propios padres, espiritualmente hablando, y se empiezan a dejar guiar también por ellos. Pero si hay ancianos que en lugar de ejercer un liderazgo tierno, ejercen un liderazgo por la fuerza, pues entonces no van a lograr nada con la iglesia. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que implica el término episcopo. Así que es una palabra que describe grandemente lo que tiene que ver con este asunto de tener autoridad en la iglesia. Ahora, el otro término, hermanos, es el término poimen. Y poimen significa simplemente un pastor de ovejas. Cuando en el Antiguo Testamento hablábamos de pastores de ovejas, literalmente hablando, pues esa es la palabra poimen en griego. Claro que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero en la traducción de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, la palabra que se usó para hablar de los pastores era poimen, ¿sí? Así que cuando encontramos nosotros en el Nuevo Testamento la palabra pastor, siempre es la palabra poimen, y siempre va a significar un pastor de ovejas, ¿sí? Por lo tanto, para poder decir si la palabra pastor ahí está hablando del oficio de los que están al frente de la iglesia o de un pastor común de ovejas, pues hay que considerar el contexto. El contexto es lo que nos dice, ¿sí? Pero ¿por qué un pastor de ovejas? Cada una de estas palabras, hermanos, está relacionada en parte con la función que los ancianos realizan. Particularmente la función de pastor de ovejas describe grandemente la magnitud del trabajo que los pastores deben de hacer con la iglesia. Yo nunca he sido pastor de ovejas, tal vez algunos que están aquí han cuidado alguna vez ovejas. ¿Alguien ha cuidado alguna vez aquí ovejas? ¿Okay? No podrán negar que es un trabajo difícil, ¿sí? Especialmente porque las ovejas necesitan un cuidado muy especial. ¿Alguien ha cuidado chivas? Hay una gran diferencia entre cuidar chivas y cuidar ovejas. Las chivas es un poquito, aunque requiere de mucho trabajo porque también se alocan, sin embargo, obedecen más fácil, que obedezcan más fácil, sino que son más inteligentes que las ovejas. Una oveja puede estar comiendo donde está el precipicio, y ella está comiendo ahí, y no sabe que ahí está el precipicio, y si sigue comiendo se va a caer, y no va a poder medir el peligro. Hay un libro, hermanos, que estoy leyendo, que habla precisamente del trabajo que hace un pastor. Y hay muchas cosas ahí, hermanos, que vamos a irlas viendo paulatinamente. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que dice que cuando las ovejas no logran ver al pastor, las ovejas se desorientan completamente, no saben a dónde ir, no saben qué hacer. Si una oveja se pierde, ella no es capaz de volver al rebaño por sí misma, no es capaz, necesita que alguien vaya y la rescate. Si una oveja cae en manos de una fiera, de un animal que se la fue a comer, ella no va a hacer nada por defenderse, nada. Ella está a expensas de las fieras, ¿sí? Si el pastor no lleva a la oveja a tomar agua,
la oveja por sí sola no va a saber ir a tomar agua. Necesita forzosamente el pastor, ¿sí? Inclusive, hablaba esta persona de que hay ovejas en algunas partes del mundo donde en cierta época del verano hay muchos insectos, y esos insectos las empiezan a picar y ellas no saben cómo defenderse de esos insectos. Lo único que hacen es empezar con no sé qué es balar, ¿verdad? A balar, y eso hacen entonces el pastor venga y tenga que estar más al pendiente de ellas para espantar todos los insectos que están ahí, ¿sí? También decía este hombre que en ciertos lugares, especialmente Palestina, las ovejas, el pastor tiene que tener mucho cuidado en lo que le va a dar de comer, porque la oveja no sabe distinguir entre una hierba venenosa y una hierba buena. Muchos de los demás animales saben hacer esto. No se van a comer una hierba que es venenosa, pero la oveja sí se la come, porque no tiene la capacidad para distinguir entre lo que es bueno para él y lo que es malo para ella, lo que es bueno para ella y lo que es malo. Entonces el pastor tiene que hacer eso. Cuando viene el frío, la oveja tiene que ser llevada a una cueva y tiene que permanecer ahí, o a un redil, como se habla en la escritura. Tiene que tener un cuidado especial, porque si no, el frío las mata. Si una oveja se pierde, entonces el pastor tiene que ir a poner en resguardo a todas las demás ovejas y luego ir y buscar esa oveja, porque si no la busca, esa oveja se va a morir, porque no va a sobrevivir por sí sola. ¿Qué les recuerda todo esto, hermanos? ¿Okay? ¿Y a quién más? El buen pastor. ¿Y a quién más? ¿A quiénes recuerdan las ovejas? A nosotros, hermanos. ¿Qué mejor ejemplo encontró el Señor, hermanos, para compararnos a nosotros? ¿Eh? Así somos. Por eso cuando Jesús, en la alimentación de los 5,000, vio a todas las multitudes, dice que las vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué las vería así? Estaban todas desorientadas, porque las personas no sabían ni lo que querían, no sabían a dónde ir. Por lo tanto, hermanos, Jesús ha establecido que así como Él es el príncipe de los pastores y el buen pastor, ha decidido que en la iglesia haya pastores que cuiden precisamente de su rebaño. Así que nosotros somos esas ovejitas, hermanos, desorientadas, ¿sí? Que no sabemos escoger entre lo bueno y lo malo, pero los pastores van a estar ahí para decirle, por ejemplo, a Cristian: Cristian, no te comas eso, porque si te comes eso te vas a morir, te vas a enfermar. No vayas ahí, Cristian, no hables así, Cristian, no te vistas así, ¿sí? No hagas esto, no hagas lo otro, porque ellos van a estar cuidando de nosotros. Por eso el Señor usó la palabra poemen y describió el oficio de aquellos que están al frente de la iglesia como pastores. Ellos van a estar checando cuál es el alimento adecuado que las ovejas necesitan. Hermano, lo que Armando necesita para alimentarse espiritualmente es diferente de lo que Josué necesita para alimentarse espiritualmente. Y lo que necesita Josué para alimentarse espiritualmente es diferente de lo que necesita Mili, o hermana Mili, espiritualmente, y lo que necesito yo espiritualmente. ¿Y qué van a hacer los pastores? A cada ovejita le tienen que dar el alimento adecuado, ¿sí? ¿Se acuerdan en la parábola de la oveja perdida? ¿Qué hombre hay que teniendo 100 ovejas, y si se pierde una de ellas, no deja las 99 aparte y luego va y la busca, la carga en sus brazos, la cura, la venda, la protege, y luego viene y se goza con todos porque dice: mira, esta era la que se me había perdido y ahora aquí la tengo otra vez? Ayer pude ver la expresión de 2 hermanos, no están ellos ahora aquí, pero vi la expresión del hermano Javier Tobar, y vi la expresión de otro hermano que está aquí, por eso no lo digo. Pero, hermanos, ayer vino un hermano que hace mucho tiempo se retiró de la iglesia, tu hermano Alex, el sobrino de la hermana Lupita.
Cuando Javier lo vio, hermanos, yo vi a Javier que sus ojos le llenaron de lágrimas, hermano. ¿Sí? Y a Alex también. Y al otro hermano casi lo mismo. Yo ya fui yo y lo abracé también, y sientes cuando hay ese abrazo sincero de los demás. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es una oveja que se ha perdido. ¿Sí? Bueno, imagínense que hay un grupo de ancianos en la congregación que están haciendo eso. Están viendo cuando el hermano Jesús se equivoca y se sale del redil, y entonces van y lo toman en sus brazos y tiernamente y cuidadosamente lo agarran y lo traen, no a regaños, no a gritos y sombrerazos y no, eso no, hermano. Eso no hace un pastor con las ovejas. El pastor va a ir y las va a tomar en sus brazos y les va a decir lo que tienen que hacer para que estén bien. ¿Sí? Bueno, por eso se usó la palabra oimen, que eso es lo que hace un pastor. Así que como todos necesitamos cosas diferentes para alimentarnos, entonces ellos son los encargados de ver que cada oveja esté recibiendo el alimento adecuado. Por eso se requiere que ellos no sean neófitos. Por eso se requiere que sean personas de experiencia. ¿Sí? Por eso se requiere que ellos supervisen las enseñanzas de lo que se está dando en la iglesia. Se requiere eso. Algunas veces ellos tomarán algunas clases y enseñarán desde el púlpito. Algunas otras veces ellos lo que van a hacer es supervisar al predicador y le van a decir al predicador, a ver hermano Jesús, venga para acá, ¿qué va a predicar hoy? No, pues estoy pensando predicar sobre el bautismo. No va a predicar sobre el bautismo hoy va a predicar sobre esto. Porque si ya hice mi tema, pues lo sentimos mucho, pero usted tiene que predicar sobre esto. ¿Por qué? Porque ellos van a saber qué es lo que las ovejas necesitan comer ese día. ¿Sí? Entonces, imagínense, hermanos, el trabajo tan sublime, tan especial, ¿sí? Tan especial que los ancianos de la iglesia van a hacer con las ovejas. ¿Sí? A mí me gustaría tener a alguien así, hermano, que se esté preocupando, y más como predicador, porque de repente ya no sabe uno qué predicar, hermano, ¿verdad? Entonces si alguien me dice que tengo que predicar, pues mejor. Pero hermanos, eso lo digo en broma, pero realmente, hermanos, tener a alguien que nos ayude a poder hacer que las cosas vayan mejor como miembros de la iglesia, pues sin duda alguna será de gran bendición. Bueno, ahora, ¿de dónde es que el hermano Jesús saca que esas tres palabras se refieren a lo mismo? Bueno, quiero que vaya tantito a Hechos, capítulo 20, verso 17 y verso 28. Les pido una disculpa si acaso he usado poca Biblia en las dos clases estas, no es mi costumbre, pero ha sido con el propósito, hermanos, de explicar un poquito más sobre el tema. Hechos capítulo 20, primero veamos el verso 17, Hechos 20, 17. ¿Quién lo tiene? Hechos 20, 17, ¿verdad? Fíjese lo que dice aquí. Este es el apóstol Pablo. Está de regreso de su tercer viaje misionero, y entonces él se propone tener una junta con los ancianos de la iglesia. Así que dice que envió desde Mileto a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Así que ¿a quién llamó Pablo? A los ancianos de la iglesia. ¿Sí? La palabra presbúteros, ancianos, que vimos acá, ¿verdad? Presbúteros, ancianos. Según Hechos 20, 17, Pablo le llamó a los ancianos de la iglesia. Así que vinieron a él, dice en el 18, y luego a partir de ahí les empieza a dar todo un sermón. Pero ahora, vea también lo que dice el verso 28, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok.
mire tantito ahí el texto. Dice, ya vimos en el 17 que Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia. Ahora en el 28 dice a estos mismos, a los ancianos de la iglesia, les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos. No tenemos aquí nosotros la Biblia en griego, pero descubriríamos que la palabra es episcopos o episcopos. ¿Sí? Así que a las mismas personas, el apóstol Pablo les llamó primero ancianos y luego les llamó obispos. Por lo tanto, hermanos, se refiere al mismo oficio. Ahora, fíjense lo siguiente: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La palabra apacentar describe el trabajo que hace el pastor. Un pastor apacienta a sus ovejas. De hecho, en el griego, en ese texto, la palabra apacentar es poimen, claro, con una derivación que da a entender el trabajo de pastor. Vamos, en nuestro español pudiera ser traducido como pastorear, pastorear, la acción de llevar a cabo el trabajo de un pastor. Pudiera inclusive ser traducido de alguna manera más o menos que dijera en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Por lo tanto, Hechos 20, 17 y 28 pues describen esas tres palabras y vemos claramente que se refiere al mismo grupo de personas. ¿A quién llamó? A los ancianos. ¿Cómo les llamó? Obispos. ¿Qué les dijo que tenían que hacer? Pastorear o apacentar a la iglesia del Señor. Ahora, no solamente es ese texto, sino muchos otros más que después iremos viendo, que vamos a encontrar intercambiablemente lo que tiene que ver, hermanos, con estas tres palabras. Ahora, algunas consideraciones sobre el patrón bíblico para el liderazgo de los ancianos. Lo primero es que debe de haber una pluralidad de ancianos, una pluralidad de obispos, una pluralidad de pastores. Cuando hablamos de pluralidad, hermano, se refiere a que debe de haber más de uno. Singular es solamente uno. Plural, pues es de dos en adelante. Por lo tanto, al menos debe de haber dos. Este es el gran error también en el denominacionalismo, que una sola persona es el pastor. Pero bíblicamente hablando, se habla de pastores. Una de las pruebas más importantes de eso es Tito capítulo 1 y verso 5. ¿Sí, hermano? Pero ¿qué es más conveniente, hermano? ¿Que haya dos o que haya tres? Va a depender mucho del tamaño de la congregación, hermano. Va a depender mucho de eso. Puesto que en una congregación, entre más grande sea, pues requiere más pastores. ¿Ok? A lo mejor si es una congregación de 50, 60 miembros, pues 2 estaría bien. Ya, tal vez una congregación ya de 100 miembros, pues ya se necesitarían de al menos 3. Todo va a depender de eso, ¿no? Hay lugares donde pues, son tan grandes las congregaciones que hay 5, 6, 8 ancianos, ¿no? Pero depende básicamente de eso. Del número de la congregación, del número de miembros de la congregación. ¿Qué dice Tito 1:5? Por esta causa te dejé impresa para que por dos deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo demás. ¿Okay? Que establezcas, ¿qué dice? Ancianos. Allá en Hechos 20:17 llamó a los ancianos, ¿sí? Por lo tanto, siempre, hermanos, que se habla del gobierno de la iglesia, siempre va a haber una pluralidad de ancianos. Nunca vamos a encontrar, hermanos, que haya solamente un anciano. De hecho, esta fue la primera gran desviación que la iglesia del primer siglo sufrió. ¿Por qué razón? Bueno, porque conforme fue pasando el tiempo, hubo uno de los ancianos que sobresalía sobre los demás, y ese, cuando acordaron, desviándose de lo que la Escritura decía, fue establecido como el principal de todos. Y luego ese empezó a tener control sobre los demás,
iglesias que había alrededor, así que era un obispo o un anciano, un pastor que estaba sobre todos los demás en una región. Luego empezaron a surgir las ciudades más importantes en el segundo y tercer siglo, como era Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria, Constantinopla en Turquía o en Asia Menor, y también Roma, y cada una de estas pues eran las más importantes ciudades del Imperio Romano. Así que el pastor u obispo que estaba ahí era el que gobernaba toda una región. Y paulatinamente en el siglo IV, siglo V, por ahí más o menos, hay una separación entre las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente, y entonces surge lo que conocemos como el Papa de Roma. ¿Sí? Pero realmente el problema fue pues, que se desviaron de este primer patrón de que debe de haber una pluralidad de ancianos o una pluralidad de pastores o una pluralidad de obispos. ¿Ok? Esto significa que al menos deben de haber dos. Ahora, otra consideración, ¿no?, es que no vamos a encontrar un ejemplo de un grupo de ancianos gobernando sobre un grupo de congregaciones. Por ejemplo, en Hechos 11:30, ¿qué dice? Hechos 11:30. Los cuales no se quisieron enviándolos a los ancianos por medio de Moisés y de Pablo. Ok, esto lo hicieron ellos, enviándolo a los ancianos, una ayuda, pero esto era para la iglesia que estaba en Jerusalén. Así que lo enviaron a los ancianos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos capítulo 11 y verso 30. Ahora el 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos y los encomendaron al Señor a quien habían creído. Ok, otra vez, se establecieron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia, en cada iglesia. No busque Tito 1:5, pero ya lo leímos ahorita, que estableciese ancianos en cada ciudad, es decir, en cada iglesia. Ok, generalmente la iglesia, bueno, pues no había ciudades tan grandes, ¿verdad?, como hay hoy aquí, donde puede haber montones de congregaciones de la iglesia, sino que era una iglesia que estaba en cada ciudad, y esto se confirma también con Hechos 14:23. Establecían ancianos en cada iglesia. Por lo tanto, hermanos, nunca vamos a encontrar nosotros un grupo de ancianos gobernando sobre un grupo de congregaciones. El pasaje que leímos también de Hechos 20:17 dice que Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿ok? De la iglesia que estaba en Éfeso, ¿sí? Así que cuando hay un grupo, cuando hay ancianos en las congregaciones, esos ancianos no van a gobernar sobre las demás congregaciones. No vamos a decir aquí, bueno, establecimos ancianos en San Bernabé, así que todas las iglesias que estén en un radio de 10 kilómetros a la redonda tienen que estar bajo los ancianos de San Bernabé, ¿no? Eso no puede ser así, ¿ok? Ahora, otra cosa también es que la autoridad descansa en el grupo y no individualmente. ¿Ok? Vamos a suponer, hermano Pancho, hermano Jorge y hermano Ricardo son los ancianos de la iglesia. Jorge por sí solo, hermano Jorge por sí solo no tiene autoridad. ¿Sí? Ricardo por sí solo no tiene autoridad. Hermano Pancho por sí solo no tiene autoridad. La autoridad descansa en el grupo de ancianos, no individualmente. No se trata de que, a ver, me tienes que hacer caso porque yo soy anciano de la iglesia. No, no es así. ¿Ok? La autoridad que tienen los ancianos descansa en el grupo, en el ancianato. ¿Ok? En el grupo de hermanos que están llevando a cabo su función. Así que si usted de repente está pensando y dice, yo creo que me conviene ese asunto de ser anciano porque me van a tener que obedecer, pues está equivocando. ¿Ok? Porque a usted no es al que se le tiene que obedecer, sino es al grupo, a los ancianos en general. ¿Ok? Eso es lo que Pedro dice cuando dice que debemos de estar sujetos a nuestros pastores o sujetos a nuestros ancianos.
Pero la autoridad no puede estar en uno solo, porque si la autoridad está en uno solo, entonces se saldría del contexto por el cual se requiere que sea una pluralidad de ancianos. Dios, hermanos, nunca ha pensado en un liderazgo dictatorial en la iglesia. Así que cuando vemos que la autoridad, pensamos que la autoridad reside en uno solo, o por sí sola en una persona, entonces estamos cayendo ya en eso, a pesar de que esa persona pueda ser anciano de la iglesia. ¿Sí? Es decir, los ancianos, hermanos, van a tomar decisiones, pero lo van a tomar ellos. Ellos. No un anciano en lo individual. ¿Ok? Así que la autoridad descansa en el grupo y no individualmente en un anciano. Otro aspecto importante es que los ancianos tienen la autoridad de tomar decisiones para el beneficio de la congregación. Hebreos 13:17, ¿qué dice, hermanos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay muchas cosas ahí, ¿verdad?, que en su momento las vamos a discutir. Ahora solamente ponga atención a la parte que dice que ellos, ¿qué hacen? Velan por las almas de los hermanos. Por lo tanto, hermanos, los ancianos tienen la autoridad de tomar decisiones que vayan en el beneficio de la congregación. ¿Ok? Por eso es que se requiere que sea una persona de experiencia. Por eso es que se requiere de una persona que pueda hacer un trabajo correcto de supervisión de la iglesia. Y por eso se requiere de una persona que haga el trabajo que hace un pastor. Cuando una persona, hermano, hace esto, entonces no va a haber ancianos, hermanos, que tomen decisiones que vayan en contra de la iglesia. Buscarán siempre tomar decisiones que beneficien a la iglesia más que perjudicarla. Ahora, ¿se van a equivocar alguna vez? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no dejan de ser seres humanos. ¿Sí? Pero si ellos son sabios como deben de ser, no van a gobernar la iglesia como teniendo señorío. Y eso implica que van a poder considerar o deben considerar la opinión de todos los miembros. No es que ellos vayan a juntar a todos los miembros y les vayan a decir, a ver, ¿tú qué opinas? A ver quién vota por esto, ¿no? Una vez que hay ancianos en la iglesia, olvídense de andar haciendo reunioncitas de varones, ¿verdad? Olvídense de eso, ¿no? Porque ya no está en eso y todos dicen, qué bueno, ¿verdad? Las hermanas especialmente, que ya no se tarden tanto, porque los ancianos son los que van a tomar las decisiones. Pero ellos van a tener que encontrar una manera adecuada, Marcos, para saber, Marcos, qué piensa. Van a tener que estar cerca del rebaño para saber a Manachelo, a ver qué piensa el Manachelo. Es decir, no van a decir, bueno, nomás porque nosotros decimos. Habrá cosas a veces en las que dicen, va a ser así, va a ser así, y brinque, salten o pataleen, va a ser así, porque ellos están viendo que es lo adecuado, y aunque para algunos les parezca que no es lo adecuado. Por eso es que Pedro dice, sujetaos a ellos, porque ellos son los que están velando por su alma, y ellos son los que van a dar cuenta. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, los ancianos tienen esa autoridad de tomar decisiones para el beneficio de la congregación. Cada anciano tiene la misma autoridad que su compañero. Y eso es especialmente cuando ya hay un grupo de ancianos, tienen que cuidarse sobremanera eso. Los ancianos deben cuidar mucho de que no haya uno que esté ejerciendo su voluntad sobre los demás. Va a haber hermanos que van a tener diferentes habilidades dentro del grupo de ancianos y algunos tendrán más habilidades que otros, sí, pero eso no significa que van a tener más autoridad unos que otros. ¿Ya? Puede ser que de repente dentro del grupo de ancianos haya uno que sea muy bueno para los números. Bueno, pues ese va a tomar ciertas actividades que hacer ahí, pero no significa que tiene más autoridad sobre eso que los demás. ¿Sí? Por lo tanto, no descansa en una sola persona, aunque ésta tenga mayor habilidad que los demás.
sino que todos tienen la misma autoridad. Otro aspecto importante es que las cualidades, esto es bien importante, ¿no? Las cualidades que se requieren no descansan en el grupo de ancianos, sino en cada uno de ellos. Dentro de este asunto del ancianato, hermanos, que se discute mucho, una de las grandes barbaridades que algunos han dicho es decir, bueno, mira, voy a poner otra vez a los hermanos que tengo aquí enfrente, ¿verdad? Bueno, el hermano Jorge, él es muy prudente, pero el hermano Pancho no es prudente. Pero no importa, porque él lo suple a él. Es decir, y algo que el hermano Jorge no tiene, lo tiene él. No es así, hermano. O sea, las cualidades que la Biblia dice que deben tener los que son ancianos, no se refiere al grupo, es decir, que entre todos las reúnan. Es como dices, tú pones esto, yo pongo aquello, ¿verdad? Y ya juntamos todo. No, sino que son individuales. Cada uno tiene que poseer las cualidades o los requisitos que la Biblia dice. Así que las cualidades no descansan en el grupo de ancianos, sino en cada uno de ellos. Por último, los ancianos establecidos. Fíjese, este es otro gran error que se comete. Por su riqueza, por su buen parecer, por su popularidad, por su amabilidad, porque son buena onda, etcétera. El resultado es que será un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la Biblia nunca encontramos que los ancianos tienen que ser ricos para poder ser ancianos, o tienen que tener cierto grado de educación para ser ancianos, o que tienen que ser guapos, ¿verdad? O que todo el mundo los quiera, populares, ¿sí? Bueno, la amabilidad sí, es una característica, ¿verdad? Pero no solamente la amabilidad, ¿ok? Así que todo esto traerá siempre un mal resultado. En muchos lugares así es como se hace, pero nosotros no vamos a cometer eso. Es la Escritura, hermanos, es la Escritura la que determina cuáles son las cualidades que los ancianos deben de tener. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero en esos textos está determinado, hermanos, cuáles son las cualidades. El deseo de ser anciano, hermanos, es la primera cualidad requerida, y el Espíritu Santo establece a los ancianos. Hechos 20:28. ¿Cómo? Él va a venir y nos va a decir en un sueño quién va a hacer esto. No. Él le va a hablar al hermano a Josué y le va a decir a Josué, pon a este y a este. No. El Espíritu Santo los establece por medio de dictar los requisitos. Cuando una iglesia establece al hermano Miguel, al hermano Joel y al hermano Cristian como ancianos de la iglesia, es porque ellos están llenando los requisitos que el Espíritu Santo dictó. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que está estableciendo esos ancianos. Hermanos, en conclusión, ninguna nación, familia, empresa, iglesia será exitosa sin un buen liderazgo. Así que busquemos cada uno ser el tipo de líder que Dios desea. Y especialmente, hermanos, trabajemos juntos para tener el gobierno que Dios requiere en la iglesia. Hasta aquí, hermanos. ¿Un comentario? Casi son los mismos que requisitos de los ancianos. La autoridad de la iglesia, la mayor autoridad de la iglesia, es parte al mayor que los ancianos. Bueno, de hecho, eso es parte de lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Esto es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Bueno. Si no hay más, hermanos, hoy es convivio, ¿verdad? Así que vamos